Fíjense, hay un trabajo práctico que es práctico 4, bueno, acá va a quedó al revés. Es el de ADC, ¿sí? Acá tienen colgado un par de ejercicios. ¿Sí? Un segundito. Acá. Ahí está. Bueno, es lo mismo. Bueno, veamos. El práctico básicamente vamos a ver estos ejercicios que están colgados en la wiki y estoy armando una guía que tiene estos ejercicios y además voy a agregar un par de ejercicios más de diseño de distintos tipos de ATC, ¿sí? De cálculos de distintos tipos de ATC. Por ahora vamos a ver estos ejercicios y bueno, tenemos poco tiempo. Así que vamos a tratar de ver lo que es el ejercicio 1, como les voy a explicar el ejercicio modelo el ejercicio 2 si podemos, y después aquí tienen, bueno, esta serie de ejercicios que el 1, el 2 y el 3, bueno, se pueden hacer con esos modelos, los primeros modelos, y el ejercicio 4 y 5 son de cálculos de errores, que bueno, si tenemos tiempo lo vemos ahora. ¿Sí? Yo todos estos ejercicios los voy a poner en una guía, voy a poner las soluciones, también tienen las soluciones aquí, y para que los vayan viendo, ¿sí? Y además voy a agregar un par de ejercicios más elaborados que estos, ¿sí? Bueno, veamos. El primer ejercicio, vamos a ponerlo en grabación. Voy a grabar en esta compu. El primer ejercicio les pide, es de adaptación de señal, y les pide, se desea leer con una DC una señal que varía entre menos 2 voltios y 2 voltios, y el ADC posee una entrada de 0 a 5 voltios, ¿sí? Entonces pide realizar el circuito adaptador de señal. O sea, lo que debemos hacer acá, en este punto, es tratar de llevar esta señal que es bipolar a una señal que tenga un rango de positivo, ¿sí? Que varíe solo con valores positivos, y adaptarla al nivel de entrada que tiene el ADC, ¿sí? Entonces tenemos una señal que varía entre valores negativos y valores positivos, lo vamos a llevar a una señal que varía, o sea, que tiene solo los valores positivos entre 0 y 5 voltios, ¿sí? Para hacer esto, se propone como solución usar un amplificador en la configuración de sumador no inversor, ¿sí? Para sumarle este offset de hacer este valor negativo de menos 2 voltios se haga 0, entonces se debería sumar a la señal esta una tensión de 2 voltios, ¿sí? Entonces vamos a tener una señal que varía entre 0 y 4 voltios, y con la configuración de ganancia vamos a poder llevar esa variación de 0 a 4 voltios, la vamos a llevar a una salida de 0 a 5 voltios. ¿Sí? Eso es lo que se plantea en este primer ejercicio. Entonces, les voy a compartir bueno, esta es la guía que estoy armando, donde tienen la solución de los ejercicios, y además, bueno, voy a agregar un par de ejercicios más. Voy a tratar de subírselas ahora, apenas pueda. Déjame que les quiero compartir la pantalla, la otra camarita. Sí, vamos a este ejercicio.
¿Me están escuchando, no? Sí, profe. Sí, se escucha. Sí, se escucha. Bien. No estaría leyendo. No, esto no quiero que me haga. Necesito que me abra 2 monitores. Pero. Bueno. Acá tenemos que VC. Entonces. ¿Dónde tengo una? No me estaría funcionando. Déjenme que. Ay, entonces. Con el chis. Voy a mostrarle la camarita. Bueno, ahí está con el chis. Se ve medio feo. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, entonces la idea es esto. Hacer este sumador no inversor, donde tenemos la tensión de entrada, que va a variar entre valores de menos 2 voltios y 2 voltios, y vamos a sumar una tensión, acá tiene como label tensión de referencia, pero en realidad no es la tensión de referencia de la ES, sino que es una tensión que se suma a la entrada para hacerla, justamente para sumarle ese offset y que varíe solo con valores positivos la señal de entrada. Entonces, lo que vamos a hacer es esto, vamos a tener el amplificador en esta configuración, ¿sí? Ustedes recuerdan de aplicada, que es un sumador no inversor. Exactamente. ¿Cómo? Que sí, digo exactamente, sumador no inversor. Bien, y las ecuaciones, lo vamos a ver rápido para ver de dónde salen todas esas ecuaciones que van a ver ahora, ¿sí? Cómo se calcula este sumador no inversor. ¿Sí? Vamos a verlo medio rápido. Vamos a tener R1. Lo estoy pasando, ahí paso la imagen a la pizarra. R1, R2, R3, R4. Sí, tenemos la tensión de entrada y la tensión le vamos a llamar B2 en vez de tensión de referencia. Se ve la pantalla de la compu nomás. No se ve lo que... ¿Cómo? Sí, ahí me pasó al... parece que estaba escribiéndolo. Al chiste. Ahí está. Ahí teníamos, este es un sumador. No inversor. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Se acordarán de aplicada? Tenemos, las corrientes en este punto deberían ser igual a 0. Entonces, la corriente que circule por esta resistencia I2, le vamos a llamar, va a ser igual a esta corriente I1. ¿Sí? Y por este lado tenemos una corriente que le vamos a llamar I3 y una corriente I4. ¿Sí? Y vamos a tomar como un punto de referencia que le vamos a denominar BE, ¿sí? A este punto de referencia. Entonces, ¿qué tenemos? Como habrán visto en aplicado, un aplicador operacional ideal, sus corrientes son igual a 0, las corrientes de entrada, ¿sí? Entonces tenemos que la I1 es igual a la I2, y además la I3 va a ser igual a la I4, ¿sí? Y además tenemos que la tensión, la B más y la B menos, la diferencia de tensión acá va a generar lo que es un cortocircuito, un cortocircuito virtual, ¿sí? Bien. Hay micrófonos abiertos. Bien, ¿qué tenemos entonces? I1, tomando ese punto de referencia B, esa tensión
ese nodo, como referencia, digamos, tenemos que I1 va a ser igual a BE dividido R1. Eso va a ser igual a la I2. La I2 va a ser igual a la tensión de salida menos la tensión en el punto BE dividido R2. ¿Sí? Eso por un lado. Después tenemos por el otro, tenemos que la I3 va a ser igual a la tensión de entrada menos la B dividido R3. Y esto va a ser igual a la I4, donde I4 va a ser igual a la tensión BE menos la B2, ¿sí? La tensión que vamos a sumar, ese offset, dividido R4. ¿Sí? Vamos a tratar de despejar, bueno, resumiendo un poco en pasos, tenemos que la BE va a ser igual a la tensión de salida por R1 dividido R1 más R2. O sea, se despeja de este punto lo que es la tensión en el punto E. ¿Sí? Y por otro lado, tenemos esta ecuación donde vamos a despejar la tensión de salida. La tensión B también. Nos va a quedar que tensión de entrada dividido R3 más la tensión 2 dividido R4 es igual a la tensión en el punto de la BE. ¿Por qué? Por 1 dividido R4 más 1 dividido R3. Después reemplazamos este valor de B en esta ecuación y nos quedaría, vamos a hacer un cachito en la última línea, aquí, donde nos va a quedar entonces que la tensión de entrada dividido R3 más la tensión 2 dividido R4 es igual a la tensión de salida dividido R2 por R1 por R2 dividido R1 más R2. O sea, ustedes haciendo un par de pasos van a llegar a lo mismo que yo. Por R3 por R3 más R4 dividido R3 por R4. ¿Sí? De esta ecuación podemos asumir o proponer como diseño que R1 en paralelo con R2 sea igual al paralelo de R3 con R4. ¿Sí? En este caso se puede cancelar estos dos términos, ¿sí? Si se cumple esta condición de que los paralelos sean iguales. Entonces, vamos a tener como tensión de salida, va a quedar que la tensión de salida, Bout, o BO, va a ser igual a la tensión de in por R2 dividido R3 más la tensión B2 por R2 dividido R4. ¿Sí? Esta es la ecuación que representa lo que es la configuración de este sumador no inversor. Bien, a partir de esta ecuación tenemos que determinar calcular lo que es la ganancia y el valor de las resistencias para lo que nos está pidiendo. Ahora, si además de considerar este paralelo, consideramos que la resistencia R3 sea igual a R4, sí, R3 es igual a R4, entonces la ecuación se nos simplifica y teniendo en cuenta que B2 para este problema, ¿no? B2 era igual a 2 voltios, ¿sí? Entonces va a quedar que la tensión de salida, Bout, va a ser igual a la tensión de entrada más 2, los 2 voltios de B2, todo eso multiplicado por
R2 sobre R3 o R4, es lo mismo porque tienen el mismo valor. Entonces acá podemos determinar la ganancia. O sea, salida sobre entrada nos debería dar la ganancia de este amplificador y va a ser igual al cociente entre R2 y R3. Entonces G va a ser igual a R2 sobre R3. Para el problema que estábamos viendo, la ganancia de qué valor tenía que ser. Teníamos una tensión de salida, o sea, la tensión que ingresa al ADC es de 5 voltios y la tensión, el rango de expulsión de la señal de entrada es de 4 voltios. ¿Sí? Eso es la entrada. Esto nos da una ganancia de 1,25. ¿Sí? A ver, lo voy a borrar porque no está saliendo. Entonces G es igual a R2 sobre R3 y va a ser igual a 5 voltios dividido 4 voltios igual a 1,25. Con este valor de G, de ganancia, podemos seleccionar R2 o R3, asignarle algún valor y calcular la otra, ¿sí? Entonces, sí. A ver, voy a hacer esto para que no se confundan. El azul se ve verde, el rojo se ve violeta. Bueno, entonces, sí, supongamos, si R2 le asignamos de valor de 15K, como ven en el ejemplo de la wiki, entonces R3 va a ser igual a 12K. Y partiendo de esto, bueno, sabemos que R2 es igual, R3 es igual a R4 por esta condición. Entonces, 12K también va a ser igual a R4. Y bueno, para determinar solo quedaría por determinar R1. R1 se determina de esta condición. R1 en paralelo con R2 es igual a R3 en paralelo con R4. O sea, R1 en paralelo con R2 va a ser igual a 6K. ¿No es cierto? Porque R3 y R4 valen 12K. R2 ya lo tenemos, entonces se puede despejar de este paralelo el valor de R1. Si ustedes lo hacen, van a ver que R1 es igual a 10 kilómetros. ¿Sí? Bueno, eso es lo que dependiendo de las señales de entrada que se quieran medir, dependiendo de las características de la señal de entrada que se quieran medir, si se quiere sumar un offset o lo que se quiera hacer, va a ser la configuración del amplificador que se utilice. En este caso, bueno, en una señal que se le debía sumar un offset positivo para hacerla positiva. ¿Sí? Y el valor de las resistencias, o sea, van a quedar determinados por la ganancia que se quiera tener en esta configuración. ¿Sí? ¿Se entiende? Veamos el ejercicio. Ya son las 7. Bueno, tenemos un ratito. Empecé un poco rápido, pero tenemos un ratito. El ejercicio 2. El ejercicio 2 les pide, bueno, voy a borrar la pizarra. ¿Se entendió lo que hicimos? Bueno, lo que estoy haciendo. Estamos haciendo una adaptación de señal, una señal analógica que va a ingresar a la entrada de una ADC. ¿Sí? Acá solamente estamos haciendo la adaptación de la señal de entrada. Todavía no calculamos nada de lo que es el ADC. Bien, a ver.
El ejercicio 2 dice, se desea medir una señal que varíe. Acá tenemos una señal que varía entre 0 y 2 voltios con una resolución de 0,5 milivoltios. Pide calcular el ADC y el amplificador. ¿Sí? Entonces el rango de entrada va a ser de 0 a 2 voltios. La resolución pedida por el problema, ¿sí?, es que de 0,5 milivoltios y pide calcular el ADC y el amplificador. Bueno, en este caso, tenemos que ver para el cálculo del ADC. Bueno, para el cálculo del ADC, lo que tenemos que calcular es el número de bits que va a tener ese ADC. A ver, déjenme probar si puedo correr el otro programita para ver la imagen, porque este no me gusta. Lo siento. Ahí está. Bueno. Se ve mucho mejor. Déjenme que saco el autofoco. No, tampoco. Bueno, un segundito. Voy a... Ahí está. Hoy la red. Nada más. Bueno, entonces, el ejercicio 2 tenemos la señal de entrada que varía en ese rango de 0 a 2 voltios y la resolución requerida son 0,5 milivoltios. Entonces, el cálculo del ADC va a ser, consiste en determinar el número de bits que va a tener ese ADC. ¿Sí? Profe, a mí no me quedó claro una cosa. Nosotros la tenemos de menos 2 a 2 voltios y eso lo pasamos de 0 a 2 voltios. ¿O era de 0,5? O sea, en el anterior tenían un rango de menos 2 voltios a 2 voltios. Sí. Se hizo, a esta señal se le sumó un offset de más 2 voltios, entonces se la llevó a un rango de trabajo de 0 a 4 voltios, ¿sí? Pero además se la amplificó para tener una salida de 0 a 5 voltios. Eso es lo que hicimos. ¿Y este es otro totalmente distinto o porque la entrada es de 0 a 2 voltios? Digo? Claro, este es otro ejercicio. Ah, no, pensé que era la salida del anterior y de la entrada de este, no. No, este ejercicio, el anterior era solo de adaptación de señal, que vendría a ser el ejercicio 1 este. Está bien.
es solamente de adaptación de señal. El ejercicio 2 les pide sí que calculen el ADC y el amplificador, ¿sí? Todo de nuevo. Pero ahora, bueno, agregamos lo que es el cálculo del ADC. ¿Para qué señal? Para una señal que varía entre 0 y 2 voltios y con una resolución en la medición de 0,5 milivoltios. Eso es lo que se pide en el diseño. Bien, bien. ¿Ah? Entonces, tenemos que calcular, determinar el número de bits del ADC. Para eso tenemos que saber, según la resolución que nos pide y el rango de entrada, el número de cuentas del ADC, ¿sí? El número de cuentas necesarias para hacer la conversión, ¿sí? En ese rango completo. El número de cuentas va a ser igual a la tensión de entrada, al rango de operación de la tensión de entrada, rango máximo, dividido la tensión de la resolución que se está pidiendo. En este caso son 2 voltios dividido 0,5 milivoltios. Entonces el número de cuentas necesario va a ser, a ver que no lo tengo calculado. En este caso 4000. 4000 cuentas, sí. Bueno, entonces necesitamos 4000 cuentas para poder realizar, para obtener esa resolución, para medir esa señal de entrada de 2 voltios, que varía entre 0 y 2 voltios, con esa resolución de 0,5 milivoltios. Entonces tenemos que ver el número de bits que se aproxima más a estas cuentas que necesitamos, ¿sí? Entonces, el número de cuentas a la vez va a ser igual a 2 a la n, que son la cantidad de niveles que se pueden obtener de la ADC, ¿sí? Esto va a ser igual a 4000. ¿Sí? Entonces, para poder despejar de esta ecuación el número de bits del ADC, tomamos lo que es el logaritmo, ¿no? El logaritmo de los dos términos va a ser igual al logaritmo de 4000 y despejamos n por propiedades del logaritmo. Entonces queda n por el logaritmo de 2, ¿sí? Va a ser el logaritmo de 4000. Entonces n, el número de bits del conversor, va a ser igual al cociente, logaritmo de 4000, dividido logaritmo de 2. Bueno, hagan esta cuentita y les va a dar que n es igual a 11,96. ¿Sí? Entonces tienen que buscar un conversor, un ADC, con un número de bits el entero próximo superior, digamos, al valor que le está dando. En este caso sería n igual a 12 bits. ¿Sí? Ese sería entonces lo que es el cálculo del ADC, el número de bits que va a tener este ADC. Y después les pide lo que es determinar el amplificador. Bueno, para determinar lo que es el cálculo del amplificador, ¿se entendió esta parte de cómo se determina el número de bits del ADC? Es simple, ¿no es cierto? Sí, profe. ¿Sí? Según el rango de la señal de entrada y la resolución que se pide, se van a sacar las cuentas que se necesitan para la conversión y con eso el número de bits del ADC. Bueno, y por otro lado tenemos se me tildó el reloj de la compu, fíjense, están a las 7 y son las 7:20. Bueno. No sabía. Bueno, y por otro lado tenemos lo que es el cálculo del amplificador, ¿sí? Para estas mismas requerimientos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a calcular del amplificador? Bueno, vamos a determinar lo que es la ganancia para poder obtener esta resolución en la medición. Bueno, se parte de un
una decisión de diseño en decir, bueno, qué tensión de referencia va a utilizar el ADC, ¿sí? Si tenemos un ADC en el ejemplo, les dice que se supone un ADC, como calculamos, de 12 bits, ¿sí? El número de bits que acabamos de calcular, y con una tensión de referencia, que esto es según lo que ustedes decidan, ¿sí? Porque en las condiciones de diseño no se habla sobre tensión de referencia. Entonces, suponiendo una tensión de referencia de 5 voltios, vamos a calcular lo que es la configuración del amplificador operacional. La ganancia, ¿sí? Entonces, la ganancia del amplificador operacional va a ser igual a la tensión. Profe, antes de que siga, operacional va a ser... disculpe a mí que se me cortó por un Sí. segundo. ¿El B de referencia de 5 volt es dato del ejercicio? No, por eso te digo, se supone, o sea, podríamos haber usado cualquier otra tensión de referencia. Ahora suponemos que vamos a calcular el ADC que elegimos, lo usamos, es un ADC de 12 bits y tiene una tensión de referencia de 5 voltios, ¿sí? Listo, profe, gracias. Admite esta tensión. Pero no es una condición de diseño, no se lo pide. En este ejemplo, hay otros ejercicios que sí les van a pedir para qué tensión de referencia calculamos. En este ejemplo solo les dio el rango de entrada y la resolución. Entonces nosotros decimos, bueno, vamos a usar una ADC de 12 bits y con una tensión de referencia de 5 voltios. Entonces, la ganancia de este amplificador tiene que ser tal que la tensión de salida, ¿qué va a ser? Va a ser la tensión nivel del bit menos significativo, ¿sí? Y la tensión de entrada va a ser la tensión de la resolución solicitada, ¿sí? La resolución solicitada, son los 0,5 milivoltios, ¿sí? ¿Se entiende? No, esa parte no, profe. O sea, nosotros tenemos una señal de entrada que varía entre 0 a 2 voltios con una resolución de 0,5 milivoltios. O sea, por cada... o sea, el menor valor que vamos a poder medir con el ADC, el bit menos significativo, el LSB, tiene que ser estar adaptado a este nivel, a esta resolución de entrada. ¿Sí? O sea, con el ADC, ahora vamos a ver, el valor de esta tensión de entrada la calculamos como la tensión de referencia dividido el número de cuentas que tenemos, ¿sí? Ese es el valor de la tensión del bit menos significativo. Ese bit menos significativo tiene que representar lo que es la resolución que nosotros estamos intentando medir, ¿sí? Ah, porque por cada bit que yo aumente tengo que ir aumentando de 0,5 milivolts. Claro, es la resolución que se pide, de 0,5 milivoltios. O sea, la variación entre los datos medidos tiene que poder medirse hasta 0,5 milivoltios. ¿Sí? Entonces, el valor este valor del bit menos significativo va a ser o amplificado o atenuado, depende, para que refleje esa tensión, esa resolución de entrada, esa medición de entrada. ¿Sí? Entonces queremos medir 0,5 milivoltios, una señal de entrada con una resolución de 0,5 milivoltios, y la señal de entrada del ADC, la mínima señal de entrada que hace variar la medición, digamos, es la del bit menos significativo. Y en este caso, al obtener una tensión de referencia de 5 voltios, ¿sí? Y con el número de bits de 12 bits, una ADC de 12 bits, esto va a quedar 5 voltios dividido 2 a la 12, ese va a ser el mínimo valor que se puede medir con este ADC. ¿Sí? Entonces nos va a quedar que la ganancia de este amplificador, 5 voltios dividido 2 a la 12, es igual
a 1,22 milivoltios. ¿Sí? O sea, esta es la resolución que tiene el ADC, de 1,22 milivoltios. ¿Sí? Puede medir o sea, en pasos de 1,22 milivoltios. ¿Sí? Pero la resolución que pide el ejercicio, que la señal de entrada se pueda medir con una resolución de 0,5 milivoltios. Entonces, esos 0,5 milivoltios, para que puedan ser convertidos por el ADC, tienen que ser amplificados hasta obtener el valor de 1,22 milivoltios. ¿Sí? Van a ser amplificados porque justamente tenemos que pasar de 0,5 a 1,22. 2,44. Y el valor entonces de la ganancia va a ser igual a 2,44. Esa tiene que ser la ganancia que tienen que utilizar ustedes en el diseño del ADC. ¿Se entiende lo que se quiere hacer? ¿Quedó un poquito más claro ahí? Esta es la resolución del ADC y esta es la resolución pedida por el diseño. O sea, yo quiero medir una señal entre 0 y 2 voltios con una resolución de 0,5 milivoltios. ¿Sí? Pero mi ADC tiene una resolución de 1,22 milivoltios. Es una ADC de 12 bits con esa tensión de referencia. Bueno, entonces hay que adaptar esta señal para que por cada variación de 0,5 milivoltios me represente esta variación de 1,22 milivoltios en el ADC. ¿Sí? Sí, si la tensión de referencia fuese 2 voltios, tendría la misma, en la entrada como le salía, la tensión, la tensión esta es la misma, ¿o no? De Claro, la variación. ganancia es igual a 1, entonces no necesitas un amplificador. Claro, Eso sería válido. ¿Cómo obtener esta medida? Bueno, podés, si tenés una retención de referencia distinta a la resolución, al rango de entrada, de medición de entrada, entonces tenés que adaptar esa señal. Si vos pones una tensión de referencia igual al rango máximo de la señal de entrada, a 2 voltios en este caso, entonces no hay que hacer ninguna adaptación de señal. ¿Sí? Y profe, una pregunta. Y pues entonces, si por ejemplo nos diera 0,5 la ganancia, ¿podría ser el caso, digamos? 0,5 de ganancia. Sí. No. Sí, eso sería una atenuación, digamos, de la señal de entrada. Ah, claro. Claro. Sí, se puede dar también, depende del problema, ¿no? Está bien, está bien. Bien. ¿Cómo estamos con el tiempo? Ya estamos... justo y 30. Bueno, con esto, o sea, fue un pantallazo nomás de lo que es adaptación de señal y lo que es el cálculo del ADC. Con esto ya pueden hacer los primeros ejercicios de la wiki. Lo que yo voy a hacer es subirle al aula virtual más ejercicios de este mismo estilo, con algunos con la solución y otros sin solución, para que ustedes renieguen un poco y hagan consulta y vamos viendo, ¿sí? Y la clase que viene, el martes que viene, vamos a hablar más de lo que son los tipos de ADC, ¿sí? Los tipos de conversión. ¿Sí? Bueno, los dejo para que miren los ejercicios y cualquier duda me escriben. ¿Alguna duda sobre lo de las clases pasadas? ¿Algo que me quieran decir? Sí, a mí me queda duda con el ejercicio de la Raspberry, el anteúltimo, no el de serial, sino el de analógico digital, el conversor, que hay que leer las señales analógicas de ese proceso. Sí. No me queda bien claro qué es lo que pide el ejercicio, es decir, yo tengo que generar señales analógicas y ponerlas en las entradas del conversor y eso leerlo con la Raspberry y imprimirlo en pantalla, algo así sería. Claro, eso sería. Incluso el modulito ese que compraron tiene sensores, sensor de temperatura, sensor de luz, distintos sensores que los pueden usar como señales de entrada. ¿Sí? Claro, eso no me queda claro cómo generar las señales. ¿Cómo?
Y digo, justo eso no me queda claro de cómo generar las señales. Con un pote puedes hacer también. No, o sea, vos, lo único que tenés que imprimir es los datos que te, que te devuelve el ADC. Justamente a ver, te quería, uno de los programitas modelo, conversor analógico, acá está. Uno de los programitas modelo justamente te hace, creo que era este el segundo, imprime el valor que lee del ADC, o sea, el ADC 0, ADC 1, ADC 2, ¿sí? Cada uno de estos ADC, pero lo lee y lo convierte lo convierte a valores de milivoltios directamente. ¿Entendés? O sea, ahí justamente lo que está haciendo es al valor que devuelve el ADC lo está multiplicando por la resolución del conversor, que son los 3,3 voltios dividido el número de cuentas del conversor, que es 255. Y ahí lo está convirtiendo el valor en la lectura en milivoltios. ¿Sí? O sea, el valor digital te lo vuelve a convertir a su valor analógico. Claro, está bien. ¿Sí? Bueno. Lo que hay que hacer en este ejercicio es eso, leer los canales del ADC e interpretar justamente sus datos, que es lo que estás leyendo, ¿no? Justamente ustedes lo van a, si con el sensor de temperatura, me acuerdo que había ejemplos, había chicos que imprimían, mostraban en pantalla una barra que iba creciendo o decreciendo dependiendo de si aumentaba o no la temperatura. Por ejemplo, ese es un uso que se le puede dar. Y aparte imprimían el valor instantáneo que tenía la temperatura. ¿Sí? Bueno. O sea, ustedes pueden usar esos sensores o pueden usar alguna señal externa, no sé. Alguna señal analógica que quieran medir. No sé, a lo mejor de aplicada, no tienen que hacer algo. Profe, esos ejercicios, Que puedan los usar mandamos por mail, ¿cómo es? Hacemos un informe. No te escucho, Marcelo, a ver. Que a los ejercicios del práctico, hay que mandarlos por mail, hacer un informe. ¿Qué hacemos con eso? Sí, estos ejercicios les voy a pedir que una vez que los tengan listos, me envíen un informe de lo que hicieron, explicándome más o menos lo que hicieron, ¿sí? De estos 8 ejercicios. Bueno. ¿Sí? No les voy a tomar un coloquio, pero sí me gustaría tener un informe escrito por ustedes, donde expliquen qué es lo que están haciendo. ¿Eso sería individual o por grupo, profe? No, me gustaría... Bueno, otros años lo pedí por grupo, qué sé yo. No, me gustaría que sea individual, porque encima de que no los veo personalmente, no sé si están trabajando. Por grupo, profe, estamos en la B con todos los parciales que tenemos. Con los mismos grupos que habíamos armado la vez anterior, ¿se acuerda? Sí, con esos grupos tienen que trabajar supuestamente, con esos compañeros. Bueno, sí, entonces háganlo por grupo, pero bueno, igual el coloquio es individual cuando lo terminen el trabajo. Así que sí, háganlo por grupo esta parte. ¿Alguna otra duda que tengan? Los chicos del curso de Steiner se pueden ir, ¿no? Porque ya son las 9:30. Ahí me está preguntando si estamos en clase todavía. Ahí les respondo. Pero los demás me pueden hacer consultas. No mucho porque a las 8 tengo que liberar. ¿Cómo van con los prácticos? ¿Me quieren decir algo? No sé si están trabados, pudieron hacerlos andar en la comunicación seria.
Ya estoy hablando sola. Yo había hecho todos los de programación y demás. Me quedó el conversión analógico y el de serie, que fueron los dos que no sabía cómo encararlos. Pero bueno, ahora que no sabía que estaba el ejemplito este y ya me voy a poner a verlo. Dale, sí, tienen los ejemplos, los programitas de ejemplos para probar y para Sí, justamente a nosotros también nos faltan los mismos, esos últimos dos. Entonces hay que comprar el ADC y nos está faltando el hardware ese para poder probar. Bueno, Yo ahí ensamblé la placa, pero no me están dando, así que tengo que revisarla. Así pruebo porque ya hicimos los ejercicios, pero nos está faltando probarlos con la placa LED, digamos. está bien, pero igual no hace falta que le ensamblen, sí. Para hacer las pruebas no hace falta. Vieron que yo les mostré ejercicios que los pude hacer con la proto, no es sin problema. Incluso la comunicación serie se hace fácil, sin la placa. Bueno, en fin. Me habían pedido un cuestionario para el sábado. Voy a tratar de hacerlo y vamos hablando durante estos días que queden hasta el sábado, vamos acordando lo que es horario. Y así tienen un cuestionario para practicar lo que vimos en esta segunda parte. ¿Este sábado dijo, profe? Este sábado hemos dicho que era el 17. Bueno, sí. ¿Sí? El parcial, profe, que me olvidé de todo esto. El parcial es el 24, ¿era? Sí, el 24, profe. Bien, sábado 24 es el parcial y el recuperatorio el sábado 7 de noviembre. Bueno, Profe, una pregunta. Hay parcial, por ejemplo, mi parcial no está corregido, o por lo menos no me dio la nota todavía. ¿Cómo va a ser más o menos la modalidad de corregido? ¿También lo mismo, profe? Porque... No, Mauricio, ya anoche terminé de corregir, me quedan solo 2 parciales que están ahí dudosos, pero ya terminé de corregir todo. Ah, bien, profe, gracias. Sí, el tuyo también, incluso. Sí, no, justamente entre el parcial y el recuperatorio hay 2 semanas. Yo en esas 2 semanas tengo que darle las notas sí o sí. O sea, no, lo voy a tener que hacer sí o sí durante la semana. Durante esa primera semana tengo que corregir todos los parciales. Bien, ¿Sí? profe, gracias. Profe, no me quedó claro a mí el ejercicio 6, donde dice tabla de datos. O sea, la clase pasada usted explicó lo que era la tabla de datos, Sí. pero no sé cómo hacerlo, no sé cómo encararlo el ejercicio, cómo armar la tabla sería. Es una matriz de datos. ¿No usaste nunca una matriz en C? Sí, usé, pero no sé cómo armar la matriz, o sea, qué valores ponerle ahí. Y los valores tienen que ser ceros y 1, donde un 0 es un LED apagado y 1 es el LED encendido. Solo ceros y 1. O sea, sería, yo pongo el LED, o sea, programo los LED, la salida se lo programo, y con la Sí, matriz voy poniendo los valores que tendría la salida. Si claro. valdría 0, 1, y Sí, con 2 for le recorrería. claro. Sí, sí. Y envías a la salida lo que lees en esa... Lo vas leyendo por filas de la matriz. Ah, bien. No, porque, o sea, yo veía que era más o menos igual que el otro. O sea, hacerlo con un solo for, me parecía que era lo mismo prácticamente. Y sí, lo único que cambia es eso, la definición de esa matriz de datos que son los datos que vas enviando a la salida. claro, tienes que crear una variable donde vas a cargar ahí los datos. Claro. Entonces los datos están fijos ahí y luego los vas leyendo y vas activando las salidas. Bien, gracias. A ver si tengo... Déjenme un segundo que les muestro. A ver si encuentro alguno de los informes que me pasaron el año pasado. Denme un segundo. Están conectados.
Así queda claro este tema. A ver si tengo alguno de los... Tiene que ser una variable tipo char, como son 8 bits. Hacemos un array. Los chicos que envió informes, acá tengo informes del año pasado. Informes de integrador, tiene que ser... A ver, este. A ver, acá tengo uno justo que vendría a ser el ejercicio, el 6. Implementar mediante el uso de tabla de datos, ahí se los comparto para que lo vean. ¿Dónde tengo el...? A ver. Fíjense, acá es justo el ejercicio 6, implementar mediante el uso de tabla de datos en lugar de algoritmo la secuencia denominada la carrera. Y bueno, lo que declararon los chicos, que es lo que se pide, justamente es un vector de dimensión 8. Profe, disculpe que la moleste, me voy con el profe Steiner. Sí, no hay problema, vayan los que tengan con Steiner que ya arrancó. Gracias, chao. Sí, nos vemos. Fíjense, declaran un vector con el nombre de los LED, ¿sí? Obviamente los LED, esos nombres en algún punto acá los definieron con el número de pin que corresponde a esos LED, ¿sí? En el GPIO. Y además declararon una matriz de datos de dimensión 16 por 8, o sea, 16 filas por 8 columnas, ¿sí? Donde esa matriz, o sea, cada una de esas filas va a tener 8 bits, donde va a ser 1 y 0. ¿Sí? Puede ser 1. Depende, o sea, depende el LED que se quiera aprender, debería estar en 1 y los demás en 0. Y nada, lo que hacen después es justamente usar, lo recorren con dos for, ¿sí? Un for va a recorrer las filas de esa matriz y el otro for va a recorrer las columnas de la matriz. Y lo que van haciendo es enviando, escribiendo, ¿y qué le pasan a la función de write? Justamente le pasan el pin, o sea, el pin de GPIO tendría que ser el LED, si quiere prender, apagar, ¿sí? Y el valor que tiene, que se quiera, que se le asigna a ese LED, si es un 0 o un 1. ¿Sí? Entonces, por un lado tiene el vector de los LED y por el otro el vector de los datos. Sí, eso es lo único que tienen que hacer con este ejercicio. Nosotros lo hicimos con un vector unidimensional nomás. Con un vector unidimensional, ajá. Sí, ya andamos bien. O sea, por ejemplo, creas un vector tipo char, como son de 8 bits, le pones char de tabla o datos, y lo creas de tamaño 8. Entonces, sí, en el array sub 0 le pones en hexadecimal o en binario el dato que quieres que salga. Sí. Y así en cada posición, como tenés 8 bits. Sí, está bien, también es otra forma de hacerlo. O sea, yo les propongo esto me parece que es lo más rápido y fácil de ver para mí, pero quizás para los otros no. Me parece más difícil de ver así. Bueno, por eso, para otros quizás es más difícil verlo así. Sí, pero a eso se refiere con una tabla de datos. Claro, y lo que yo hacía, que me parece una buena práctica, porque en vez de estar escribiendo constantemente, me parece que es mejor primero leer todas las entradas, guardas todo lo que lees en las entradas en una memoria, y con eso operas. Y después al final escribís a la salida. Entonces te queda más fácil de programar y hacer modificación. Pero, o sea, acá no te está pidiendo entradas, no te está pidiendo leer entradas, simplemente es el ejercicio de
generar una secuencia de... Claro, sí, no, pero yo ya sé para tener como una estructura general. Ah, Armas una estructura general, entonces con eso ya armas todos los programas y no tenés que estar sobreescribiendo tanto. bueno. O sea, Marcelo, a vos te envié la documentación sobre la sí. serie. Sí. ¿Sí? ¿Te llegó? Sí, me llegó. Bueno, si alguien más necesita eso, me lo pide. Bueno, gente, tengo que liberar la oficina. ¿Alguna otra duda que tengan? ¿Tienen alguna otra gestión? No, basta. Profe, me pareció que van a hacer ejercicios sobre programación de Raspberry y también de ADS, de esto que estuvimos viendo hoy. Claro, lo que empezamos a ver hoy y lo que vemos la clase que viene, lo de ADC. Los ejercicios que va a poner, que va a subir el sábado, ¿va a ser tipo parcial? Sí, es un cuestionario. Voy a tratar de que sea lo más parecido a un parcial, o sea, voy a tratar de pedirles cosas, o sea, recorrer todo lo que vimos en el segundo cuatrimestre. Voy a tratar, porque todavía no lo diseñé y hay poco tiempo. Pero sí, es para que ustedes practiquen justamente para el parcial que van a tener la otra semana. Profe, el horario del parcial de la otra semana, o sea, del 24 creo, ¿no? Sí. Iba a estar todo el día, ¿no? No, el parcial es en un horario, todos juntos, nos sentamos y lo resolvemos. Bien. Y la idea es hacerlo solos, porque obviamente es un parcial. Sí, está bien. ¿Sí? No va a estar abierto. Después nos vamos a poner de acuerdo, vamos a hacer una encuesta y vamos a ver en qué horario les queda a la mayoría. Pero va a ser el sábado en un horario fijo. Listo, profe. Muchas gracias. Bueno, si quieren, o sea, tendrían que ver los ejercicios de la wiki y del ADC, y además en el aula virtual ya hay cargadas 3 clases sobre ADC. ¿Sí? El que tiene tiempo y ganas de repasar un poco de ADC, ahí tienen mucho material. Bueno, chicos, los dejo porque tengo que... Listo, profe, gracias. Listo, nos vemos. Hasta luego, profe. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Chao.